¿Qué pasa, flores? ¿Cómo estáis? Florecillas del campo. Espero que todo vaya bien y en este vídeo vamos a analizar la segunda parte de la pregunta, que es la que se refiere a la función del lenguaje predominante. ¿Vale? Antes hemos visto ya lo que era el tipo de estructura y estructura interna y externa, y ahora vamos a ver función del lenguaje predominante. Función del lenguaje significa para qué uso la lengua, si la uso para dar órdenes, para explicar cómo es el mundo, etcétera, para lo que la quiera usar. Y predominante quiere decir cuál es la que predomina en el texto. En este caso, cuál es la más importante, cuál es la que rige todo el texto. ¿Vale? Aquí hay una lista de funciones y esta lista de funciones es una de tantas. Es decir, hay muchos lingüistas del texto que se han dedicado a hacer listas de funciones distintas a esta. Pero esta es funcional, es decir, es suficiente para responder a la pregunta. ¿Vale? Vamos a empezar diferenciando la función referencial de la función expresiva y conativa. La función referencial es aquella que aparece cuando el texto, bueno, que predomina, mejor dicho, cuando el texto expone datos objetivos, ¿vale? Es decir, si el texto que estamos viendo no tuviese su último párrafo, la función predominante sería referencial, ¿de acuerdo? Sin embargo, la expresiva y la conativa se refieren a la subjetividad del autor. Y si os dais cuenta, otra vez estamos volviendo al tema del texto objetivo y a la subjetividad del autor. Todo el rato, como ya he dicho 200 veces, y lo voy a decir más, el comentario de texto gira en torno a eso. Mirad, en la expresiva es cuando aparece la subjetividad del autor. Cuando el autor dice, por ejemplo, yo creo, considero, en mi opinión, a mi juicio, etc., es una opinión subjetiva que se refleja en el texto. Y si gran parte del texto, o la parte más importante del texto, refleja subjetividad del autor, entonces diremos que la función del lenguaje predominante es expresiva. Luego, en la conativa es un paso más allá porque el autor pretende que hagamos algo. Es decir, pretende que la persona que lee el texto haga algo. Por ejemplo, yo pongo aquí, salir a las calles, protestar, lo que sea. ¿Vale? Es una función conativa. Y luego el resto de funciones se hizo más a nivel lingüístico que a nivel de análisis de texto, porque esto es mucho más raro que aparezca, digamos, en un texto periodístico. Por ejemplo, la fática es simplemente comprobar que el canal funciona, ¿vale? Yo uso el lenguaje para cuando llamo por teléfono digo, hola, ¿sigues aquí? ¿Sigues conectado? ¿Vale? Eso sería función fática, pero evidentemente en ninguno de los textos que vayamos a comentar nosotros va a predominar la función fática, ¿vale? La función poética, dice, el autor emplea el lenguaje literario, o sea, cuando aparecen un lenguaje muy elaborado, figuras retóricas, una función estética, es decir, cuando se busca la belleza en el uso del lenguaje, entonces predominaría la función poética. Y la función metalingüística se refiere a cuando habla de la propia lengua, es metalengua, para hablar de la misma lengua mediante la lengua, ¿vale? Entonces, cuando dice nadar es un verbo, pues aquí yo estoy haciendo análisis lingüístico, que es función metalingüística. O cuando yo pido a alguien, oiga, defina qué es democracia, pues yo aquí también hago análisis metalingüístico, porque estoy pidiendo una definición, ¿de acuerdo?, de diccionario. Vale, yo aquí simplemente digo lo mismo, que es normal que en un texto aparezca más de una, obviamente, pero yo me voy a centrar en cuál es la predominante. Por eso lo que analizo no es la función del lenguaje, sino la función del lenguaje predominante. ¿Vale? Mi respuesta, en este caso. Y tened en cuenta que en esta respuesta aparece también ejemplos del texto, cosa que está muy bien, porque así yo todo el rato no hago mi comentario aparte del texto, sino que lo integro en mi comentario, que es lo importante. Dice, la función del lenguaje predominante es la referencial, ya que a lo largo de todo el texto el autor ofrece datos objetivos. Por ejemplo, 1,15 millones de personas estuvieron empleadas. Cita del texto. Ofrece datos objetivos para fortalecer su idea de que España no es un país de camareros. Sin embargo, podemos observar cómo en el último párrafo, donde la intención subjetiva del autor se hace evidente en su defensa del libre mercado, predomina la función expresiva. Dice, deberíamos avanzar hacia una economía abierta, ¿vale? Es decir, la que más aparece es la referencial. Pero como es tan importante para el texto la función expresiva, también hay que indicarla. Bien. Esta parte ya es más sencilla y es el registro del texto. Yo aquí ya empiezo a comentar, ¿vale? No sé, me imagino que normalmente sabréis lo que es el registro estándar, registro vulgar, todo esto. En el comentario de texto de la EBAU siempre va a ser estándar. O sea, hay una enorme posibilidad de que sea estándar.
Otra posibilidad es que sean estos dos tipos que os digo, que sea culto o que sea especializado, ¿vale? Un léxico especializado, un registro especializado, es aquel que se refiere a temas científicos, es decir, aquel que trata temas pues, de una tecnología concreta o de una, no sé, o de una disciplina concreta, ¿vale? Culto será si aparece una cantidad notable de palabras, ¿no? Como digo aquí, que no son conocidas por el gran público, ¿no? Pues será por la gente que puede ver una noticia. Pero vaya, que si no la queremos jugar, diremos que es registro estándar, porque el 99%, como digo aquí, y yo creo que me quedo corto, de los textos de la EBAU van a emplear registro estándar, ¿vale? Entonces, mi respuesta a esto sería, todo esto se escribe redactado, ¿vale? Cada pregunta va redactada como es normal. Sería, por su parte, el registro del texto es estándar como corresponde a un artículo de opinión publicado en prensa, ya que, mediante el uso de un lenguaje comprensible para la mayoría, el autor consigue su objetivo de exponer sus tesis al gran público. ¿Vale? Esto en realidad lo puedo usar para cualquier texto, o sea, tal cual. Este párrafo me lo puedo aprender tal cual, porque se va a repetir en cada comentario de texto. Bien. Y para terminar, lo último que vamos a ver de este punto es el análisis de las características lingüísticas más sobresalientes, ¿vale? Si recordáis, esto es lo que aparecía al final de cada tema de primero de bachillerato, o sea, del libro de primero de bachillerato, quiero decir, cuando decías cuáles son las características lingüísticas o las funciones estéticas de los verbos, los adverbios, los sustantivos, todo esto, ¿vale? Esto que yo os digo siempre que lo pongáis en el comentario de texto. Pues esto lo decía porque es el final de esta pregunta, de la pregunta 2, ¿vale? Entonces, como ya dije seguramente los primeros días de clase, la lingüística se divide en varias subcategorías, en varias subcategorías científicas, ¿no? Que son la morfología, la sintaxis, semántica y pragmática, sobre todo, dentro de otros como no sé, hay un montón de posibilidades, ¿no? Sociolingüística, por ejemplo, etcétera. Lingüística histórica, lingüística textual, pero vamos a analizar el texto simplemente en estos 4 apartados. Morfología, sintaxis, semántica y pragmática, ¿vale? Y aquí yo he dicho un dato muy importante, que es que diremos solo un rasgo esencial de cada uno de los planos, porque si no, no va a dar tiempo a comentar el texto. Es decir, yo aquí he puesto más de un rasgo para que tengáis una idea completa de qué podemos responder a esto, pero yo os recomiendo que digáis un rasgo, porque si no es que, es que es imposible que en 90 minutos, hombre, en mi examen de primero de bachillerato sí, da tiempo, pero es que en el examen de segundo de bachillerato de la EBAU, tened en cuenta que vais a tener que responder a un comentario de texto completo, a la pregunta de 2 oraciones de sintaxis, a la pregunta sobre forma de palabras, morfología y todo el contenido de literatura que tenéis que redactar también. Entonces, tiene que aparecer un comentario breve sobre morfología, sintaxis, semántica y pragmática, pero no podéis hacer más. Es decir, ahora que estáis practicando podéis, pero luego en el examen no vais a poder, no os va a dar tiempo. ¿Vale? Vale. Venga, de acuerdo. Vamos a ver. Aquí he hecho un esquema rápido de lo que yo diría en una pregunta de comentario de texto sobre estos aspectos. ¿Vale? Sería lo siguiente. De morfología. Morfología voy a ver qué relación tienen el tipo de verbo, es decir, por ejemplo, el modo, aspecto, número, tiempo, persona, verbal, ¿vale? Los adjetivos, si son muchos o pocos, bueno, básicamente si son muchos o pocos, ¿vale? Si son más subjetivos o más objetivos. Los sustantivos también son concretos o abstractos, todo lo que vimos, ¿vale? A nivel de estilística. O sea, la relación de todo eso con el tema y la intención, de nuevo, ¿eh? Porque yo no pierdo de vista el tema y la intención, ¿vale? Luego, sintaxis. Esto es muy sencillo porque solamente vamos a decir si la sintaxis es sencilla, simple o si es compleja, ¿vale? Siempre en relación con el registro estándar, sintaxis compleja, ¿vale? Y con la intención del autor. Esto veremos cómo lo metemos aquí en un comentario de texto. Y luego la semántica. Aquí en la semántica pueden aparecer multitud de análisis, es decir, sinonimia, antonimia, hiponimia, hiperonimia, etc. O sea, infinitos análisis. Pero yo aquí me he centrado en un campo asociativo, ¿vale? Un campo asociativo, en realidad, es un conjunto de elementos que yo subjetivamente relaciono en mi cabeza, ¿vale? Que no tienen por qué compartir de la misma categoría gramatical, etc. Simplemente son un montón de palabras relacionadas con un tema,
Y eso va a ser muy, muy útil para delimitar cómo el autor desarrolla el tema basándose en varios campos asociativos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el campo de los empleos, ¿vale? O el campo de la economía, que incluye cosas como un porcentaje de empleos, desempleados, no sé qué, etcétera. Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿vale? Y luego la pragmática, solamente analizaremos en este comentario la cohesión textual que garantizan los conectores, ¿vale? Voy a leer tal cual la respuesta que yo daría a estos puntos. Si tenéis alguna duda, me la preguntáis, ¿vale? Sería esta en rojo, ¿vale? Esto rojo. Lo leo tal cual. Si veo que algo hay que explicarlo, lo explico. Por último, recordad, por último, porque vais a acabar la pregunta aquí, vamos a analizar los distintos niveles lingüísticos presentes en el texto. Destacamos en el apartado de la morfología la presencia constante de numerales, 22.000, 1,34 millones, que sirven de datos objetivos para demostrar la tesis de Rayo. Podemos ver la notable presencia de sustantivos concretos, camareros, empleados, lo que también refuerza la idea de objetividad que persigue el autor en su exposición. Debemos notar el empleo del presente de indicativo para analizar los datos, es, ocupa, contribuye, y por contra el empleo del condicional deberíamos avanzar para expresar la intención subjetiva del autor en el último párrafo. Ahí lo tenemos. Datos objetivos, verbos en presente de indicativo. Datos subjetivos, condicional, ¿vale? Siempre relacionado con el tema y la intención del autor. Sobre la sintaxis podemos ver la preponderancia de una elaborada sintaxis compleja que permite ordenar las ideas de forma coherente. Esto se puede copiar tal cual para todo texto. Esta elaboración sintáctica es la propia del registro estándar y resulta asequible al gran público lector de prensa, por lo que el autor se asegura de que su tesis será comprendida. En el apartado semántico podemos dividir el texto de acuerdo a su tema en dos grandes campos asociativos. El de las profesiones, y aquí tengo una mezcla de palabras relacionada con profesiones, camarero, programadores informáticos, repartidores, y el de la economía, población activa, modelo productivo, contrato, etc. Da igual que sean sintagmas, como es el caso de población activa. Simplemente vemos que todo está relacionado con el tema y dentro del tema lo objetivo y lo subjetivo. La profesión es objetivo y la economía, en este sentido, aquí me estoy rayando, aquí sería todo objetivo. Es decir, simplemente el apartado semántico se refiere al tema del texto. Ya está. No sé por qué se me ha ido el perol. Y luego, en la última parte, dice, por último, respecto al apartado pragmático, los conectores garantizan la cohesión textual. Simplemente. Es que pragmática prácticamente no se da en bachillerato y yo creo que lo único que podemos decir, de forma que no dé tiempo a acabar el comentario y saquemos la mayor nota, es esto. Un análisis de los conectores, ¿vale? Yo aquí he puesto 3, en primer lugar, en suma y de momento, y también os recomiendo que cuando leáis el texto, en la lectura segunda o así del texto, subrayéis los los conectores, o los busquéis, los anotéis al lado, para que así tengáis esa pregunta ya terminada. Y bla, 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 bla. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, esto. Aquí yo hago un parrafito ridículo de una línea y media a modo de conclusión. Esto hay que hacerlo porque sube nota, ¿vale? No en mi asignatura, que también, sino que sube nota en general. Con todo lo analizado queda demostrada la coherencia, cohesión y adecuación del texto con respecto a su tema y a la intención del autor. Vale, ahí lo llevas. O sea, tal cual. He empezado con el tema y la intención, he desarrollado todos los puntos del tema y la intención y acabo otra vez recordando primero coherencia, cohesión y adecuación, es decir, las propiedades textuales y luego la intención del autor. Y con esto termino la pregunta 2 y en el siguiente vídeo, a ver si me da tiempo y respondo 3 y 4 seguidas. Que vaya bien, no salgáis mucho de casa y si salís que sea a la terraza, a que os dé el sol. Flores.